Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Muy bien. Ejercicio 2. Según el INDEC, los datos de la población de individuos según la escala del ingreso per cápita familiar para el segundo trimestre de 2024, teniendo en cuenta los 31 aglomerados urbanos, se presenta en la tabla. Se pide A, complete la tabla y grafique la curva de Lorenz. Entonces, nosotros tenemos la población dividida en deciles. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar el total de la población, lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Entonces, en cada decil va a haber la misma cantidad de personas. O sea, si nosotros tuviéramos 100 personas, en el decil tendríamos 10 personas en cada decil. Entonces, el decil son las partecitas. En este caso, quiere decir que la distribución la dividimos en 10 partes. Ustedes deben haber visto en estadística, por ejemplo, cuando por ejemplo teníamos una cierta cantidad de observaciones y la dividíamos en 4 grupos y hablábamos de cuartiles. Bueno, si la dividimos en 10 son deciles. En este caso, como está dividida en 10 la población, el porcentaje de la población que corresponde a cada decil es un 10%. Luego tenemos información sobre el porcentaje del ingreso, o sea, cuál es el porcentaje que le corresponde a cada decil en este caso. Entonces, al 10% de la población más pobre le corresponde un 1,7% del ingreso. Al segundo 10% más pobre le corresponde el 3,2% del ingreso. En este caso, se está tomando información del INDEC que surge de la encuesta permanente de hogares, que es un relevamiento que se hace de manera trimestral, y se tiene en cuenta 31 aglomerados urbanos que son como ciudades que tienen una determinada cantidad de habitantes. Entonces se habla, por ejemplo, de Gran Mendoza, Gran Rosario, Salta, etc. Muy bien, entonces, para graficar la curva de Lorenz, nosotros lo que necesitamos es determinar el porcentaje acumulado de la población y el porcentaje acumulado del ingreso. ¿Qué es esto de porcentaje acumulado? Nosotros ya tenemos el porcentaje de la población y el porcentaje del ingreso. Lo que vamos a hacer es sumar. Entonces, para el decil 1, ¿qué tenemos? Bueno, el porcentaje de la población es 10. Para sacar el porcentaje acumulado de la población teniendo en cuenta estos dos deciles, lo que vamos a hacer es ir sumando. Vamos acumulando, vamos agregando. En la situación inicial, o sea, en la primera fila de la tabla, fíjense que solamente vamos a copiar el valor inicial que teníamos, o sea, del primer decil. Vamos a copiar el porcentaje de la población y el porcentaje del ingreso tal como está. Para calcular el segundo, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos acumulando, vamos agregando. Entonces, ¿cuánto sería acá? Tengo 10 más 10. 10 más 10, esto sería 20. Ahora bien, para sacar el porcentaje acumulado del ingreso, acá ¿qué tendríamos? Tendríamos 1,7 más 3,2. Entonces voy teniendo en cuenta el valor actual, el porcentaje que estamos observando más los anteriores. En este caso, cuando tenemos información sobre el tercer decil, fíjense que entonces tendríamos que hacer 10 más 10 más 10. Esto sería 30. Y acá, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer 1,7, sumar 1,7 más 3,2 más 4,3. Fíjense que también podemos determinar el porcentaje acumulado de la población sumando el porcentaje acumulado anterior más el nuevo porcentaje. Fíjense que si yo hago 30, que era el acumulado que ya habíamos calculado, más 10 es 40, que es lo mismo que sumar todas esas observaciones que tenemos hasta el momento que nos indican el porcentaje de la población.
Acá lo mismo, podríamos tomar la suma de estos tres valores y le agregamos, le sumamos además el 5,3%. Muy bien, entonces yo voy a hacer como en las recetas, que ya cuando vemos un programa de televisión, que ya vemos cómo es el resultado. Entonces acá ya tenemos el porcentaje acumulado de las personas, bueno, sí, personas o individuos, en este caso, acá sí se la había colocado como población. Entonces, porcentaje acumulado de la población y el porcentaje acumulado del ingreso. Entonces, íbamos sumando, por ejemplo, hasta acá tenemos que tener en cuenta todas estas observaciones y si sumamos, eso nos da 100. Fíjense que el acumulado, cuando estamos sacando el porcentaje acumulado, estas últimas filas nos van a quedar vacías. ¿Por qué? Porque ya vamos agregando los distintos porcentajes, entonces acá ya el total no nos va a dar 100, sino antes, una fila antes. Lo mismo con el porcentaje acumulado del ingreso. Muy bien, ¿cómo se grafica la curva de Lorenz? Entonces nosotros tenemos una cuadrícula, lo que hacemos es representar una caja en el sentido de que el eje horizontal y el vertical van a tener van a medir lo mismo. Y vamos a representar entonces el porcentaje acumulado de la población, o también van a ver que aparece como porcentaje acumulado de recipientes, porque nosotros en definitiva lo que estamos analizando es la distribución personal del ingreso, teniendo en cuenta los individuos, y entonces vamos a tener en cuenta una cajita o un cuadrado donde el eje horizontal y el vertical midan lo mismo, porque en ambos casos fíjense que el porcentaje acumulado de la población va desde 0 hasta 100. Entonces acá vamos a hacer un pequeño esbozo de ese dibujo. Entonces nosotros, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Muy bien, va a medir lo mismo en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal vamos a ubicar el porcentaje acumulado de la población y en el eje vertical el porcentaje acumulado del ingreso. Acá vamos a poner 30, 60, 90, bueno, si quieren pongamos acá directamente 100. Acá va a ser 30, 60 y acá es 100. Muy bien, entonces tanto el eje horizontal como el vertical miden lo mismo. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a graficar la recta de perfecta igualdad. Si la distribución fuera igualitaria, entonces a cada porcentaje de la población le correspondería el mismo porcentaje de ingreso. Entonces lo que vamos a ver es que la recta de perfecta igualdad es la diagonal de este cuadrado que estamos graficando. O lo que es lo mismo, una recta que nace en el origen, si quieren, y muere donde tenemos por un lado el 100% de la población, el 100% del porcentaje acumulado de la población y el 100% del porcentaje acumulado del ingreso. La vamos a hacer con otro color, en este caso rojo. Entonces la misma nace en el origen y si quieren podríamos identificarla como una función identidad, donde x es igual a lo que tengo en el eje horizontal es lo mismo que tengo en el eje vertical. Al 30%, al 10% de la población le corresponde el 10% del ingreso, al 20% le corresponde el 20%, al 30% el 30%.
Muy bien. ¿Cómo hacemos para graficar entonces la curva de Lorenz? Entonces esto en rojo es la recta de perfecta igualdad. Muy bien. Entonces, al 0% de la población, vamos a poner otro con otro color, al 0% de la población le corresponde el 0% del porcentaje acumulado del ingreso, 0%. Muy bien. Marcamos ese puntito. Bueno, al 10% de la población, fíjense que si acá tengo 30, un cuadrito representaría el 10% del porcentaje acumulado de la población. ¿Cuánto le corresponde? El 1,7. Acá yo tengo el 10%. Esto es 10, esto es 10. Entonces al 10% de la población le corresponde el 1,7, o sea, un 2%. La mitad sería 5%, la cuarta parte sería 2,5, muy cerca del 0, fíjense, muy pegadito al eje horizontal. Al 20%, ¿cuánto le corresponde? El 4,9. Al 30% le corresponde el 9,2, o sea, fíjense que ni siquiera se acerca, acá tendríamos el 10% del porcentaje acumulado del ingreso, un poquito por debajo de dicho valor. Al 40% le corresponde el 14,5. Entonces, más o menos por acá la mitad será 15, un poquito por debajo estará el 14,5. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos puntos? Lo vamos a unir con una regla. Cada punto lo vamos a unir con el más cercano. Bueno, acá está un poquito feo. Ya sé qué voy a hacer. A ver, vamos a borrar esto y lo voy a poner un poquito más grande, que va a ser más fácil para unir los puntos. Ahora sí. Muy bien, entonces de esta manera vamos construyendo la curva de Lorenz. Si nosotros tuviéramos la distribución, en este caso dividida en 100, fíjense que los puntitos estarían cada uno más cerca del otro. Entonces esto nos daría la idea, veríamos en el gráfico, una curva. Si nosotros tenemos, supongamos, la población, la hemos dividido en 5, entonces tendríamos quintiles, por lo cual la curva no la veríamos propiamente digamos, más como una curva, sino que veríamos los puntitos unidos con recta, entonces nos daría una idea más, por decirlo de alguna manera, no se parecería tanto a una curva, sino que veríamos que serían líneas rectas unidas.
En este caso, fíjense, cuando nosotros hacemos el gráfico, tenemos que ir entonces ubicando en el eje horizontal y en el eje vertical lo que es el porcentaje acumulado de la población, que en algunos otros casos también, bueno, también lo podemos indicar como el porcentaje acumulado de recipientes, y el porcentaje acumulado del ingreso. Entonces, al 40% del porcentaje acumulado de personas, ¿cuánto le corresponde? El 14,5. Al 50 le corresponde el 21,1, poquito por encima del 20%. Acuérdense que el porcentaje acumulado del ingreso está en el eje vertical. Y así continuamos volcando cada uno de los puntos. Por ejemplo, cuando al 90% del porcentaje acumulado de la población, ¿cuánto le corresponde del ingreso? El 67%. Y al 100%, ¿cuánto le corresponde? El 100%. Entonces vamos uniendo esos puntos con la recta y lo que podemos visualizar es la curva de Lorenz. Fíjense que a medida que la curva de Lorenz está más alejada de la recta de perfecta igualdad, más desigual va a ser la distribución, en este caso de la variable ingreso. Después vamos a ver un ejemplo donde calculamos el coeficiente de Gini, pero de manera sencilla nosotros podemos indicar que el coeficiente de Gini es simplemente un área. Estamos haciendo un cociente de áreas. Nosotros, por un lado, lo que hacemos es, tenemos la recta de perfecta igualdad, tenemos la curva de Lorenz, que es esta que estoy graficando en verde, y recuerden que tenemos acá porcentaje acumulado de recipientes y en el eje vertical el porcentaje acumulado de lo que es el ingreso. Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de Gini? Si bien nosotros ya hemos visto una fórmula complicada en el tema 9, que incluye una doble sumatoria, en definitiva lo que hace el coeficiente de Gini es hacer el cociente entre el área que se ubica entre la recta de perfecta igualdad y la curva de Lorenz y el área que está debajo de esta diagonal, en esta caja, por decirlo de alguna manera. Entonces, el coeficiente de Gini lo que va a hacer es el cociente entre esta área marrón dividido esto que voy a señalar en amarillo. A ver. No. En rojo usemos. Entonces, vamos a ver el área que se encuentra en esta caja por debajo de la diagonal, que en definitiva lo que representa es la recta de perfecta igualdad. Muy bien, entonces, ¿qué valores puede tomar el coeficiente de Gini entre 0 y 1? 0 quiere decir que hay perfecta igualdad y 1 quiere decir que hay perfecta desigualdad. Mientras más alejada esté una curva de la recta de perfecta igualdad, entonces hay mayor desigualdad. Más alto va a ser el coeficiente de Gini. Noten que si la curva de Lorenz coincide con la recta de perfecta igualdad, entonces el valor del coeficiente de Gini va a ser 0. Ahora bien, mientras más grande sea la curva de Lorenz, más se va a acercar, más parecida va a ser en cuestión de dimensiones a esta área roja, por lo cual su cociente sería cercano a 1. No sería igual a 1, pero sería cercano a 1. Entonces, el coeficiente de Gini no es otra cosa que un cociente de áreas. Y por otro lado tenemos que considerar que mientras más alejada esté la curva de Lorenz
de la recta de perfecta igualdad quiere decir que hay mayor desigualdad. O más desigual es la distribución del ingreso. Entonces, si yo tengo, supongamos, en rojo esta curva de Lorenz, que me refleja la situación de una determinada población, yo puedo comparar dos poblaciones distintas en un periodo o una misma población o comunidad en dos periodos distintos. Podríamos concluir que, supongamos que ahora estamos comparando, no sé, la distribución del ingreso de una comunidad y en el año 1 la curva de Lorenz era la roja. Vamos a ponerle L1. Y en el año 2 la curva de Lorenz es la negra. Entonces, la curva de Lorenz que esté más alejada de la recta de perfecta igualdad va a ser la que nos refleje mayor desigualdad. El asunto es que no está tan claro, por ejemplo, yo no podía decir que refleja una peor situación, una curva de Lorenz en relación a otra, si ambas se cortan. Bueno, supongamos entonces acá sí claramente L sub 2, que sería la curva de Lorenz en el momento 2 de una determinada comunidad, fíjense que se encuentra a la derecha de la curva de Lorenz original, entonces tiene mayor, nos refleja una mayor desigualdad en la distribución del ingreso, más desigual es dicha distribución. Sin embargo, si yo tengo dos curvas de Lorenz que se cortan, no puedo decir nada al respecto, no puedo decir si la primera curva nos muestra una mayor desigualdad o la segunda. Supongamos que tenemos esta distribución del ingreso. Tenemos entonces la curva de Lorenz en dos situaciones diferentes. Pueden ser dos comunidades o puede ser la misma que estamos analizando, una comunidad, un país, en dos periodos distintos. Entonces, fíjense que, bueno, pongamos este que es L1. L1. Curva de Lorenz. L1 y la azul la vamos a llamar L2. Supongamos que estamos comparando, no sé, dos comunidades distintas, la comunidad 1 y la comunidad 2, y bueno, vemos que se cortan. Entonces no podemos decir si la distribución del ingreso de la comunidad 2 es más desigual que la de la comunidad 1. No podemos hacer esa conclusión. Sí o sí necesitamos el coeficiente de Gini para decir qué distribución en qué comunidad es más desigual con respecto a la otra. Muy bien. Entonces acá tenemos el gráfico en particular para la distribución del ingreso, que en este caso teníamos nosotros información para los 31 aglomerados de Argentina, para el periodo de esto lo vamos a hacer más chico, para el segundo trimestre del año 2024. Muy bien. Entonces, acá podemos observar lo que es el gráfico de la curva de Lorenz, teniendo en cuenta que lo primero que necesitamos es calcular el porcentaje acumulado de la población o de los recipientes o de las personas, depende, porque acá en algunos casos puede plantearse que estos sean individuos, el porcentaje acumulado del ingreso
Una vez que ya tengo esa información, el porcentaje acumulado de los recipientes lo ubico en el eje horizontal y en el eje vertical el porcentaje acumulado del ingreso, grafico la recta de perfecta igualdad y luego voy volcando la información de los porcentajes acumulados y bueno, voy marcando los puntitos y los uno con la regla. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Si no, seguimos con el otro ejercicio. No. Bueno, gracias. Sigamos. Ejercicio, en este caso es un ejercicio vinculado a lo que es el tema de teoría del crecimiento. Dice, la función de producción agregada es de la forma I igual a K elevado a la 0,55 por L elevado a la 0,45. Se estima que la tasa de ahorro es de un 35%, la tasa de crecimiento poblacional es de un 4% y la tasa de depreciación es de un 6%. Entonces las tasas las tenemos expresadas en porcentaje, las tenemos que expresar en tanto por uno. Por un lado teníamos la función de producción. Recordemos que el coeficiente, que es el exponente de K, sería alfa, que es la participación del capital en el producto. Nosotros tenemos que expresar la función en términos per cápita, entonces lo que vamos a hacer es dividir por L, entonces nos va a quedar K elevado a 0,55 por L elevado a la 0,45 sobre L. I sobre L, esto sería el producto per cápita y lo vamos a expresar como I minúscula. Luego, entonces noten que nos quedaría K sobre L elevado a la, K sobre L, mejor dicho, K elevado a la 0,55 por L elevado a la 0,45 sobre L. K a la 0,55, acá tengo L elevado a la 0,45 dividido L a la 1. Entonces noten que tengo cociente de exponente de igual base, se resta. Quedaría menos 0, L elevado a la menos 0,55 y es igual acá a la 0,55. Fíjense que cuando yo tengo un exponente negativo, ¿qué hago? Lo invierto, me quedaría dividido L a la 0,55. Entonces esto lo podemos escribir como K sobre L elevado a la 0,55. La función de producción en términos per cápita o el producto per cápita o por trabajador, fíjense que lo podemos escribir, este K sobre L lo vamos a expresar de la siguiente manera como K minúscula. Entonces esta es la función de producción en términos per cápita. Muy bien. De los datos que nosotros tenemos, que podemos observar, por un lado, que la tasa de ahorro es de un 35%, la tasa de ahorro se representa con la letra S minúscula, sería 0,35. La tasa de crecimiento poblacional o la tasa de crecimiento de la población se representa con la letra N, sería 0,04 en este caso porque es 4% en porcentaje, y la tasa de depreciación la vamos a representar con la letra delta y es de un 6%. En estado estacionario, K punto es igual a 0, donde
K punto es igual a S, que sería la tasa de ahorro, por la función de producción en términos per cápita, menos la tasa de depreciación, más la tasa de crecimiento poblacional por el capital en términos per cápita. El capital por trabajador también van a ver esa notación. Entonces, tenemos K punto es igual a S. Acá tenemos la función de producción en términos per cápita. Fíjense que acá tenemos la función de producción que depende de K chiquito, que sería el capital per cápita. No es otra cosa que esto que ya habíamos hallado. Perdón. Esto sería así. K elevado a la 0,55 en este caso, menos delta más N por K. En estado estacionario, K punto es igual a 0, entonces acá si reemplazamos por la información que tenemos, tasa de ahorro era 0,35 por K elevado a la 0,55 menos la tasa de depreciación que era de un 6% y la tasa de crecimiento poblacional que era 0,4. Esto es 0,1 en definitiva por el capital per cápita. Muy bien, entonces esto está restando, va a pasar al otro miembro sumando. Nos quedaría entonces 0,1 por K es igual a 0,35 por K elevado a la 0,55. Nosotros queremos encontrar el capital per cápita de estado estacionario, entonces la variable que debemos hallar es K minúscula. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, despejemos K. Acá tenemos 0,35 en el segundo miembro multiplicado por K elevado a la 0,55. Esa variable la vamos a traer al primer miembro. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, nos quedaría K elevado a la 1 menos 0,55. Recuerden, cociente de potencia de igual base, lo que se hace es restar los exponentes. 0,35 dividido 0,1. Entonces nos quedaría K tilde, perdón, no K tilde, K minúscula elevado a la 0,45. Y esto, 0,35 dividido 0,1, sería 3,5. Pero fíjense que todavía no tenemos despejada la variable. ¿Qué hacemos para despejarla? Vamos a elevar a ambos miembros a 1 sobre este exponente. El capital per cápita de estado estacionario, entonces sería 3,5 elevado a la 1, dividido 0,45. Y esto es aproximadamente 16,18. ¿Cómo obtenemos el producto per cápita? Nosotros sabemos que hay una relación entre el capital per cápita y el producto que viene dada por la siguiente expresión. Y minúscula, el producto per cápita va a ser igual a K elevado a la alfa, que era la participación del capital en la producción, y en este caso es 16,18, es el valorcito que habíamos hallado recién, lo elevamos a la 0,55. Muy bien, esto es si no me acuerdo la formulita, porque ustedes en teoría y en práctica también han trabajado con lo que son ya las formulitas para obtener el capital per cápita
y el capital y el nivel de producto per cápita en estado estacionario, sin necesidad de hacer todo este cálculo, que a veces está bueno repasarlo porque a veces ustedes se confunden en la fórmula, y entonces es bueno acordarse de dónde sale para evitar inconvenientes. Entonces, nosotros teníamos esto, K punto es igual a la tasa de ahorro por la función de producción en términos per cápita, menos la tasa de depreciación, más la tasa de crecimiento poblacional por el capital per cápita. Esto en estado estacionario es igual a 0. Si nosotros despejamos K de forma general, fíjense que acá no estamos empleando en la función de producción un coeficiente A mayúscula, que sería el equivalente o el coeficiente que nos refleja la productividad. Nosotros en este modelo estamos considerando que es constante, pero si no se lo podría agregar, constante igual a 1, pero si apareciera tendríamos que incluirlo en la fórmula. En este caso el capital en términos per cápita en estado estacionario, fíjense que si nosotros trabajamos con esta expresión, nos quedaría de la siguiente manera: la tasa de ahorro dividido la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento poblacional elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Y fíjense que acá el alfa era 0,55. Recuerden que nosotros cuando estábamos haciendo las cuentas acá, fíjense que este 0,35 que era la tasa de ahorro. Acá este 0,1 de donde sale de sumar la tasa de depreciación y la tasa de crecimiento poblacional. Luego lo que hicimos fue hacer 1 sobre 0, le elevamos a ambos miembros a 1 sobre 0,45, pero esto no es otra cosa que 1 sobre 1 menos alfa. Alfa, acuérdense que era 0,55. De una o de otra manera estamos encontrando el mismo resultado. Entonces encontramos 3,5 elevado a la 1 sobre 0,45. El capital el capital per cápita en estado estacionario es 16,18. Muy bien, para obtener entonces el nivel de producto en estado estacionario, fíjense que la formulita es bastante similar. Acá tenemos la del capital y acá podemos observar la del producto per cápita, en términos per cápita. Fíjense que es la misma, solamente que en el numerador del exponente aparece alfa. ¿Por qué? Porque simplemente estamos reemplazando esta expresión en la función de producción en términos per cápita. Entonces lo mismo, acá tenemos la tasa de ahorro, que en este caso es 0,35, reemplazamos la tasa de depreciación y la tasa de crecimiento de la población 0,06 y 0,04. Alfa, acuérdense que era 0,55 sobre 1 menos 0,55, eso nos quedaría en el denominador entonces 0,45. O lo que es lo mismo, hacemos 16,18 elevado a la 0,55 y este valorcito sería 4,62. Muy bien, entonces ya tenemos el capital y la producción en términos per cápita en estado estacionario. Ahora nos piden que grafiquemos el capital per cápita y el nivel de producción en términos per cápita de estado estacionario. Entonces, si bien acá nosotros tenemos el gráfico habiéndole dado valores tanto al capital en términos per cápita, para poder determinar la función de producción, nosotros de forma general, ¿qué es lo que hacemos? Esto no es necesario, o sea, hacerlo con la tabla porque quizás nos demora mucho más tiempo. Pero, por un lado, para graficar entonces la función de producción, la depreciación efectiva, en realidad nosotros acá también queremos ver la inversión. Lo que vamos a hacer es ubicar en el eje horizontal lo que es los niveles del capital per cápita. Aquí vamos a ubicar la función de producción en términos per cápita.
delta más n por K, y por otro lado vamos a ubicar el ahorro por la función de producción en términos per cápita. De manera general, la forma de la función de producción tiene es de esta manera. Muy bien, entonces esto es I igual a K elevado a la 0,55. Luego, la función que nos representa el ahorro, la inversión, va a ser S por la función de producción. Acuérdense que la tasa de ahorro se encuentra entre 0 y 1, entonces esto va a ser una proporción. Va a tener una forma similar, pero se va a encontrar por debajo de la función de producción. En este caso, la tasa de ahorro que se expresa, que se observa en esta economía, era 0,35. Entonces, esto sería S, bueno, si quieren pongamos así, es 0,35 por K elevado a la 0,55. Esto no es otra cosa que S por I. Muy bien. ¿Qué nos faltaría? Fíjense que acá lo que vamos a observar es la depreciación más la tasa de crecimiento poblacional. Ambas son constantes. Entonces, si las sumamos, nos da un valorcito y eso lo multiplicamos por el capital en términos per cápita. ¿Eso qué significaría entonces? Que estamos multiplicando una constante por K, que fíjense que a medida que nos alejamos del origen va a ser cada vez más grande. Entonces va a ser una línea recta que nace desde el origen y que tiene pendiente positiva. Entonces esto sería 0,1, sería delta más n por K, esto es 0,1 por K. Muy bien. ¿Cómo determinamos entonces cuál es el estado estacionario? Noten que en el estado estacionario K punto era igual a 0. Entonces se cumple que la tasa de ahorro por el producto en términos per cápita va a ser igual a la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento poblacional por el capital. Entonces nosotros esperaríamos ver dónde se cortan. Muy bien, ¿dónde se igualan tanto S por I y los conceptos de depreciación del capital por el capital per cápita? Aquí. Muy bien, entonces, donde se cortan podemos ubicar el capital en estado estacionario. Ahora, ¿cómo ubico el producto? Bueno, acá acuérdense que estamos viendo un modelo de solo sin tecnología, por lo cual estamos hablando de el capital y del producto en estado estacionario, y ambos están expresados en términos per cápita o por trabajador. Entonces, donde se cortan la línea recta que representan los distintos conceptos de depreciación del capital, y por otro lado acá tenemos lo que es esta curva que nos representa el ahorro de inversión. Fíjense que el ahorro, sí, bueno, fíjense que acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos hacia la curva que nos representa el producto en términos per cápita y vamos a leer en el eje horizontal dicho valor, acá, y vamos a tener entonces el nivel de producto en términos per cápita. Si nosotros querríamos leer en el gráfico, fíjense que esta parte corresponde al ahorro. Y esto sería lo que se destina al consumo, si es que tendríamos que, por ejemplo, nos consultarían o querríamos ver cuál es el destino. Entonces, una parte se consume, otra se ahorra. Si alguno se acuerda, ustedes vieron en Economía 2 un esquemita que era el flujo circular de la renta.
Entonces, en este caso, en el modelo de Solow, íbamos a tener en cuenta una economía cerrada y fíjense que una proporción de el producto se destina al ahorro y el resto se destina al consumo. Muy bien, esto sería el gráfico. Acá yo simplemente lo que hice fue darle valorcito para poder graficarlo en Excel. Le di valores al capital per cápita, entonces ya teniendo la función de producción en términos per cápita, lo que hice fue ir reemplazando los valores de K y obtuve lo que son los distintos niveles de producto por trabajador. Acá sabemos que esto sería 0,1 por K, minúscula que sería el producto por trabajador, y acá tenemos la tasa de ahorro por el nivel de producto. Entonces el gráfico, fíjense que sí responde a esta forma general que ustedes la trabajaron tanto en teoría como en práctica, donde vemos que en celeste teníamos la función de producción, en gris podemos observar lo que es la tasa de ahorro por el producto, que como es una proporción, fíjense, 0,35, entonces va a tener la misma forma, pero se va a encontrar por debajo de esta curva. Y acá tenemos una línea recta que nace desde el origen con pendiente positiva, que sería la depreciación por todo concepto del capital. Vemos dónde se cortan, fíjense que acá es un valorcito por encima de 15 y sí coincide con el cálculo que nosotros habíamos hecho, que el capital capital por trabajador en estado estacionario era 16,18. Muy bien, me voy hacia la curva de que nos representa la función de producción por trabajador. Voy a leer en el eje vertical lo que es el nivel de producto per cápita. Fíjense que es un valorcito entre 4 y 5 y nosotros sabemos exactamente cuánto es porque nosotros ya habíamos hecho el cálculo y era 4,62. Muy bien, sigamos. Entonces vamos a pasar a un ejercicio que tiene que ver con el tema de distribución. Hace rato habíamos visto el gráfico de la curva de Lorenz. Ahora lo que vamos a hacer es calcular algunos indicadores. Vamos a tener en cuenta las fórmulas. Fíjense que acá nos indican lo siguiente. Con la siguiente información se pide calcular. Tenemos información de individuos en esta comunidad. Tenemos 4 individuos. Tenemos información de los ingresos de cada uno de ellos. El primero gana 310.000 pesos, el segundo 350.000, el tercero 560.000 y el cuarto 640.000. Muy bien. Entonces nos piden el rango, tenemos que marcar cuál es la alternativa correcta. La desviación absoluta, acá dice relativa, en realidad es desviación media absoluta. Acá está mal. El coeficiente de variación y el coeficiente de Gini. Muy bien, recorrido rango, entonces vamos a tener en cuenta la distancia que hay entre el ingreso del individuo más rico y el más pobre, dividido la media de la distribución. Entonces nosotros acá tenemos 4 individuos, sabemos cuánto gana cada uno de ellos y para calcular el rango, entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Sería el valor del ingreso, acá tendríamos 1 sobre mu, mu es la media, tenemos que sacar el promedio de los ingresos, y sub m o i sub n también se lo simboliza, donde es el ingreso del individuo más rico menos el ingreso del individuo más pobre. Entonces sería 640.000 menos 310.000 mu. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, vamos a tener que usar la calculadora. Lo que vamos a hacer es
Sumamos todos los ingresos. Uy, está demasiado grande. Ahí está. Esto vamos a correr, si no, no se va a ver nada. Acá yo lo que hice simplemente fue copiar la información que teníamos en la consigna. Estos ingresos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarlos y lo vamos a dividir entre la cantidad de individuos, o sea, la cantidad de observaciones que hay. Sumamos los 4 ingresos, 310.000 más 350.000 más 560.000 más 640.000 y lo dividimos entre 4. Ese valor es 465.000. Si hacemos las cuentas, el rango es 0,7097. Muy bien, entonces ahora vamos a comparar el valor que nosotros habíamos estimado con la información que tenemos en la consigna. Bueno, fíjense que acá nos da el rango, nos dan opciones que son negativas. Bueno, ¿en qué caso ocurriría eso? Que estaríamos utilizando mal la fórmula. En lugar de hacer la distancia, de medir la distancia teniendo en cuenta la diferencia entre el más rico y el más pobre, lo que estaríamos haciendo es restarle al ingreso del individuo más pobre el del más rico y acá ya tendríamos un numerito negativo. Entonces, no es coherente con la fórmula, entonces esto ya directamente lo descartaríamos. Fíjense que aquí la alternativa correcta sería la segunda. B. Desviación absoluta media. La desviación absoluta media es otro indicador de medida desigual, otro indicador de desigualdad. Y lo que vamos a tener en cuenta es toda la distribución del ingreso. Vamos a hacer la suma de el módulo o el valor absoluto de los ingresos de los individuos menos la media del ingreso, dividido lo que sería el total de individuos por la media de la población. Fíjense que si hacemos n por mu, estaríamos en definitiva considerando lo que es la suma de los ingresos. Es 1 sobre mu por n por la suma. Acuérdense que acá vamos a tomar en cuenta el valor absoluto de I sub I menos mu cuando I varía desde 1 hasta n. Entonces estamos teniendo en cuenta todos los individuos. ¿Qué es mu? Nosotros lo que estamos haciendo es sumando los ingresos de los individuos y lo dividimos por el total de las observaciones. ¿Qué pasa si hacemos n por mu o mu por n, que es lo mismo? ¿Qué nos quedaría? La suma de los ingresos por n, dividido n, mejor dicho, y lo multiplicamos por n. n por mu sería esto. Fíjense que este se va con este, ¿qué nos quedaría? Que n por mu no es otra cosa que la suma de los ingresos. Bueno, eso como dato de color. O quizás nos simplifica también el cálculo. Si nosotros ya habíamos calculado la media, acá ya habíamos sumado todos los ingresos, lo habíamos multiplicado por n, y acá sabemos que tenemos que hacer la media por n, bueno, para ahorrarnos un cálculo sabemos que simplemente la suma de los ingresos, este numerito que va en el denominador de este primer componente de la multiplicación que nos permite calcular la desviación absoluta media. Muy bien, entonces la desviación absoluta media, ¿cómo la calcularíamos? 1 sobre la media, nosotros habíamos dicho que la media era 465.000.
N, ¿cuántas observaciones hay? Fíjense que en esta población tenemos 4 individuos por, en este caso, fíjense que es la suma del valor absoluto o el módulo de I sub I menos mu. I sub I, que sería el individuo de cada uno el ingreso de cada uno de los individuos, le vamos a restar la media. Muy bien, ¿cuál era el ingreso del primer individuo? Es 310.000. 310.000 menos 465.000, ojo, no me olvido de poner el valor absoluto, más 350.000 menos la media, que sería 465.000. Más, ¿cuál es el ingreso del otro individuo? Es 560.000. 560.000 menos la media, más el ingreso del último individuo, que sería el individuo 4, que es 640.000, menos la media. Muy bien, recordemos que el valor absoluto de un número va a ser ese mismo número si el número es positivo o cero. Y si el valor absoluto si yo tengo el valor absoluto de un número negativo, le voy a tener que poner el menos adelante al número que yo tenía como dado. Entonces, esto era lo que vieron en matemática 1. Módulo de x va a ser x si x es mayor o igual que 0 y va a ser menos x si x es menor que 0. Si yo tengo el módulo de 7, va a ser, siguiendo esta definición, 7. Si yo tuviera el módulo de menos 30, va a ser menos 30. El módulo, recuerden, siempre va a ser positivo. Entonces, si yo al hacer esta diferencia me da un numerito positivo, al aplicarle módulo va a quedar tal como está. En este caso, fíjense que 310.000 es menor que 465.000, así que me va a dar un numerito negativo, y ese numerito negativo, al aplicarle el módulo, va a quedar positivo. Ahora, si yo en las diferencias, por ejemplo, acá cuando hago 560.000 menos 465.000 me da un numerito positivo, al aplicarle el módulo, dicho valorcito queda tal como está. Acá yo ya tengo hechas las cuentas. Voy. Ahí está. Fíjense. Entonces, si nosotros tomamos cada uno de los ingresos y le restamos la media, nos quedaría este resultado. Entonces, al primero nos quedaría menos 155.000, en este caso 350.000 menos la media sería menos 115.000, 560.000 menos la media sería 95.000. Y acá tenemos el resultado de 640.000 menos la media. Yo acá le puse valor absoluto para hacer referencia al módulo. Recuerden que el módulo nosotros lo representamos con las barritas y adentro tenemos la expresión. Muy bien, el valor absoluto entonces, ¿cómo sería de esta primera resta? Como esta resta nos da un valor negativo, le vamos a poner el menos adelante, nos quedaría así, 155.000. En el caso de la segunda resta también nos da un valor negativo, entonces le vamos a poner el menos adelante. Bueno, en definitiva nos queda, cuando aplicamos módulo nos va a quedar 115.000. La diferencia entre el ingreso del tercer individuo y del cuarto en relación a la media, fíjense que nos daban valorcitos positivos, por lo cual cuando le saquemos el valor absoluto va a quedar tal como está.
Sumamos esos valores, eso da 540.000. Entonces toda esta cuenta que hemos hecho aquí, esto que habíamos expresado, no es otra cosa que 540.000. Yo voy a borrar esto. Sería 540.000 el resultado de esa suma, dividido 465.000 por 4. Y al hacer las cuentas, la desviación absoluta media, fíjense, si quieren lo podemos mirar aquí cómo sale este numerito. Yo lo que hice fue tomar la suma de las diferencias en valor absoluto, dividido lo que es la media de la población, de la media del ingreso, que era 465.000, multiplicado por 4. Si hacemos las cuentas, eso es 0,2903. 1903. Listo. Ya tengo entonces el cálculo de la desviación absoluta media. Y ahora veamos qué numerito sería. La opción correcta. Fíjense, acá también me salen las opciones que tienen un signo negativo, por lo cual los podríamos descartar. Fíjense que a mí me podría haber dado un numerito negativo si es que yo acá me olvidaba de aplicar módulos. Yo hacía la diferencia y bueno, acá fíjense que en algunos casos nos va a dar que la diferencia es positiva y en otros casos es negativa, pero si yo me olvidaba de aplicar módulo, quizás estos valores, habría que ver el caso, fíjense, acá están estos valores y yo sumo todo esto. No, bueno, acá se compensa, sí, claro, hacerse... no, bueno, no había alternativa para que nos dé negativo, porque casi sumamos como esto es la distancia entre el ingreso y la media, y si sumamos esto da 0. Entonces, fíjense que no es posible hacer el cálculo que nos dé un valorcito negativo. Muy bien, entonces nosotros al hacer la estimación hemos obtenido este valor de la desviación absoluta media. Veamos ahora el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza dividido la media. Entonces, si se acuerdan de la formulita que vieron en estadística, esto que tienen adentro de las raíces es la varianza. Y lo que tenemos que hacer es dividirlos por la media. Hacer 1 sobre mu por esta raíz no es otra cosa que hacer la raíz cuadrada de la varianza dividido la media. Muy bien, entonces calculemos. Sí. Uno sobre mu por la raíz cuadrada de 1 sobre n por la suma de i sub i menos mu. Pero fíjense que esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado, cuando i varía desde 1 hasta n. Bueno, la media sabemos que es 465.000. Por la raíz cuadrada de 1 sobre n, acuérdense que es el número de observaciones, tenemos 4 individuos,
1 sobre 4 por las diferencias del ingreso, entre el de ingreso y la media, pero la vamos a elevar al cuadrado. Entonces le vamos a dar más peso a las diferencias, más allá que puede ser que la diferencia nos dé positiva o negativa. Al elevar un numerito al cuadrado se va a hacer más grande. Muy bien. Entonces, acá, ¿cómo haríamos? El primer valor sería 310. Fíjense, 310 menos 465.000 al cuadrado más 350.000 menos 465.000 al cuadrado más, y así seguiríamos con el otro ingreso, que sería 560.000 menos la media, y el otro que sería 640.000 menos la media. Muy bien, entonces yo acá lo hice en Excel. Teníamos la media. Fíjense que este es el mismo cálculo que ya habíamos hecho. Hacer mejor dicho, el ingreso de los individuos menos la media, ya lo hemos necesitado para calcular la desviación absoluta media, pero en realidad a estos valorcitos nosotros le habíamos aplicado el valor absoluto. Ahora, esos numeritos lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Fíjense que mientras más grande le damos el valor del ingreso, esto se va haciendo cada vez más grande, porque acá estamos teniendo en cuenta las diferencias. Y fíjense que a las diferencias, si le elevamos al cuadrado, se hace un número mucho más grande. Sumamos, entonces, la suma de todas estas diferencias es este numerito que podemos observar aquí. Esto. Y bueno, entonces lo tendríamos que reemplazar y lo dividimos. Bueno, ese numerito lo que vamos a hacer, acá tendríamos que poner así coeficiente de variación. Bueno, todo ese numerito lo dividimos entre 4, aplicamos la raíz cuadrada y lo multiplicamos por 1 sobre la media. Si hacemos las cuentas, vamos a observar que el coeficiente de variación es 0,2982. Entonces sería la cuarta opción. Por último, vamos con el coeficiente de G. Entonces, nosotros hace rato habíamos hablado del coeficiente de Gini y habíamos dicho que ese numerito simplemente nos indica el cociente de las áreas. Por un lado tenemos el área que va desde la recta de perfecta igualdad hasta la curva de Lorenz, que eso va a ser el numerador, y el denominador va a ser todo el área que va entre la recta de perfecta igualdad por debajo de la caja donde representamos la curva de Lorenz. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a ver de manera analítica cómo obtener el coeficiente de Gini, que tiene la siguiente fórmula. Entonces vamos a hacer 1 sobre 2 por n al cuadrado por mu por, fíjense que acá tenemos la suma de
I sub i menos I sub j, cuando j varía desde 1 hasta n, y cuando i varía desde 1 hasta n. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando tenemos una doble sumatoria, fíjense, acá tenemos una diferencia, el módulo de una diferencia. Primero vamos a mantener constante I sub i y vamos a ir variando los distintos j. Acá este i y ese j que hace referencia no es otra cosa que a los individuos. Y el i, recuerden que hace referencia al ingreso. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer diferencias del ingreso de un individuo versus el ingreso de ese individuo, mejor dicho, la diferencia del ingreso del individuo con sí mismo, menos, y también vamos a tener en cuenta la diferencia del ingreso de ese individuo con el resto de los individuos de la población. Entonces, fíjense que si yo tengo 4 individuos, si yo considero un individuo en particular, ¿qué va a pasar? Voy a hacer el ingreso de ese individuo con el ingreso de sí mismo, el ingreso del individuo 1 con el ingreso del individuo 2, voy a hacer la diferencia, el ingreso del individuo 3 con el ingreso del individuo 4, el individuo 4 y la diferencia del ingreso del individuo 1 con, perdón, acá dije mal, va a ser el ingreso del individuo 1 menos su mismo ingreso. El ingreso del individuo 1 menos el ingreso del individuo 2. El ingreso del individuo 1 menos el ingreso del individuo 3 y el ingreso del individuo 1 menos el ingreso del individuo 4. ¿Cuántas diferencias hice ahí? 4. ¿Cuántos individuos tengo? 4. Fíjense que existen n al cuadrado pares de diferencias posibles. Porque para cada individuo yo voy a tener que hacer 4 diferencias. ¿Cuántos individuos tengo? Tengo 4. 4 por 4 es 16. O lo que es lo mismo, fíjense si hacemos n al cuadrado, ¿cuántos individuos tengo? 4. Lo elevo al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Entonces hay 16 alternativas de diferencia. Escribamos la fórmula. Coeficiente de Gini. 1 sobre 2 por n al cuadrado por mu. Vamos a escribir la doble sumatoria. Entonces acuérdense que primero vamos a mantener constante j haciendo variar. Vamos a mantener constante i haciendo variar i. Muy bien, coeficiente de Gini. 1 sobre 2. ¿Cuántas observaciones tenemos? 4. Lo elevamos al cuadrado por la media que era 465.000. Por I sub i. Bueno, I sub i. Noten que teníamos 4 individuos. Estos son los ingresos de los individuos. ¿Qué es lo que voy a hacer para el individuo 1? Ya había explicado, voy a hacer la diferencia entre su ingreso con el de sí mismo, el ingreso de ese individuo con el del segundo individuo, el ingreso de dicho individuo con el tercero, el ingreso de ese individuo con el del cuarto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? 310.000 menos 310.000, fíjense acá yo lo he expresado en esta columna. 310.000 menos 310.000, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0. 310.000 menos 350.000 sería menos 40.000. 310.000 menos 560.000, esto es igual a menos 250.000. 310.000 menos 640.000 es menos 330.000. Bueno, eso es para el individuo, fíjense que estamos comparando el ingreso del individuo 1 con el del resto de los individuos. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Es obtener el valor absoluto.
Entonces, si quieren, tachamos esto. Esto sería el valor absoluto. Bueno, este es un numerito, este 0, queda tal como está. Los valores negativos, como pasan a ser positivos. Lo mismo tengo que hacer para el individuo, con el ingreso del individuo 2, lo voy a comparar con el ingreso del resto de la población. Entonces, 350.000 menos el ingreso del individuo 1, que es 310.000, ¿cuánto es? 40.000. 350.000, este que es el ingreso del individuo 2, menos su ingreso, ¿cuánto sería? Sería 0. 350.000 menos 560.000 me va a dar, me resulta menos 210.000. 350.000 menos 640.000 es menos 290.000. Acá también aplico el valor absoluto. Si el número es positivo o es 0, queda tal como está. Si el número es negativo, le teníamos que sacar el signo y así. Lo mismo, ahora hacemos con el tercer individuo, cuyo ingreso es 560.000. 560.000 menos 310.000, acá tenemos el resultado, 560.000 menos 350.000 es 210.000. 560.000 menos 560.000, 0. 560.000 menos 640.000, menos 80.000. Otra vez, a ver, voy a borrar acá. Otra vez tenemos que estimar el valor absoluto y también tenemos que hacer lo mismo para el individuo número 4. Luego, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que sumar todos estos valorcitos donde nosotros ya habíamos calculado el valor absoluto de esa suma, de esas diferencias. Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? Esto sería 310.000 menos 310.000 más 310.000 menos 350.000 más 310.000 menos 560.000 más 310.000 menos 640.000 y 640.000. Más. Ahora ya trabajamos todo con el ingreso del individuo 1. Veamos, del individuo 2 sería 350.000 menos 310.000 más 350.000 menos 350.000 más 350.000 menos 560.000 más 350.000 menos 640.000. Bueno, y así sería el resto de las, así de forma similar tendría que operar con los ingresos del individuo 3 y 4. Voy haciendo las diferencias. Fíjense que entonces voy a tener 16 módulos. Si hacemos las cuentas, bueno, acá estos valorcitos yo los había sumado. Borrar. Muy bien, entonces yo sumé estos numeritos que hace rato se los había marcado en rojo, que era la suma de los valores absolutos. Yo en este caso había utilizado las columnas para tener en cuenta el ingreso de un individuo en particular. A ver, vamos a hacer un poquito más chiquito. Entonces estos numeritos 62.000,
no, perdón, 620.000, 540.000, acá también 540.000 y 700.000, los vamos a sumar. Luego lo dividimos entre 2 por 16, acuérdense que era n al cuadrado, por la media que era 465.000. Si hacemos las cuentas, el coeficiente de Gini nos da 0,1612. Muy bien. Entonces la alternativa correcta sería la tercera. Muy bien. Bajo el modelo de Solow, con progreso tecnológico se cuentan con los siguientes datos. La tasa de ahorro es del 27%, la tasa de depreciación es del 4,5%, la tasa de crecimiento poblacional es del 10%, la participación del capital en la función de producción, 5 sextos, estoy diciendo cualquier cosa, 5 sextos. Suponiendo rendimientos constantes a escala. La tasa de crecimiento tecnológico es del 21%. Muy bien, entonces, tasa de ahorro es 0,27. La tasa de depreciación es 0,045. Tasa de crecimiento poblacional es 10%. La participación del capital en la función de producción es alfa y es 5 sextos. La tasa de crecimiento tecnológico que la podemos simbolizar con X, o quizás algunos están acostumbrados a simbolizar la G sub A, es del 21%, 0,21. ¿Cuál es la curva de ahorro y de depreciación? Muy bien. Cuando trabajamos con el modelo de Solow, con tecnología, ya no hablamos de K minúscula, decimos, bueno, es el capital per cápita o el capital por trabajador. Aquí, si bien van a ver que es muy similar, muy parecida la formulita de lo que es cómo determinar el estado estacionario, vamos a ver que agregamos una cosita más a la ecuación, pero la notación es diferente. Entonces nosotros vamos a tener K tilde punto, que es igual a S por I tilde menos N más delta más X por K tilde, donde K tilde ahora hace referencia al capital por unidad de trabajo efectivo. Y tilde va a hacer referencia al producto por unidad de trabajo efectivo. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en el modelo de Solow sin tecnología, donde teníamos la función de producción agregada y dividíamos por L. Ahora vamos a dividir por A por L. Muy bien. Entonces, en estado estacionario, K tilde punto va a ser igual a 0. Este I tilde no es otra cosa que K tilde elevado a la alfa. En particular, para esta economía, entonces sería I tilde igual a K tilde elevado a la 5 sextos. Muy bien, a nosotros nos piden lo que es la curva de ahorro y la curva de depreciación.
de esta formulita que nosotros tenemos aquí, lo que vamos a hacer es expresarla como la tasa de crecimiento de K tilde, del capital por unidad de trabajo efectivo. Para expresar esa tasa de crecimiento, lo que vamos a hacer es, a esta expresión la vamos a dividir por K tilde. Entonces nos quedaría S sobre I tilde, S por I tilde, menos N más delta más X por K tilde y dividimos todo por K tilde. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría S, fíjense que I tilde no es otra cosa que K tilde. Bueno, si quieren lo pongamos a la alfa para que nos quede de forma genérica y después reemplazamos para este caso en particular. Menos N más delta más X por K tilde sobre K tilde. Este se va con este. Acá nos quedaría S por, fíjense, tenemos K tilde elevado a la alfa menos, bueno, acá tengo un cociente, tengo K tilde elevado a la alfa sobre K tilde. Como acá tengo cociente de potencia de igual base, nos quedaría K tilde elevado a la alfa menos 1 menos N más delta más X. Esto lo podría expresar de la siguiente manera. Saco factor común menos 1, que me quedaría menos delta más 1. Menos alfa, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Ahí está. Muy bien. Y esto, fíjense que cuando yo tenía un exponente negativo, ¿qué podía hacer? Podía darlo vuelta, podía invertirlo. Entonces nos quedaría S sobre K tilde elevado a la 1 menos alfa. Menos N más delta más X. Y de esta expresión nosotros podemos identificar claramente lo que es la curva de ahorro y esto que sería la curva de depreciación. Muy bien, esto de forma general, ahora sí lo adaptemos a la información que nosotros teníamos, entonces reemplazando respectivamente por cuál era la tasa de ahorro, etc. Entonces, S sobre K tilde elevado a la 1 menos alfa, tasa de ahorro era 0,27. 0,27 sobre K tilde elevado a la 1 menos alfa, que en este caso alfa era 5/6. Curva de depreciación. ¿Cuál era la tasa de crecimiento de la población? Era un 10%. Tasa de depreciación era 4,5%. Tasa de crecimiento tecnológico 21%. Noten que en este caso, al sumar estas tasas, simplemente vamos a hallar una constante que sería, a ver, vamos a poner acá n más delta más x, sería 0,1 más delta, que era el 4,5, entonces lo pasamos a tanto por 1, y la tasa de crecimiento
tecnológico, que era 0,21. Si hacemos las cuentas, eso es 0,355. Muy bien, tengo la curva de ahorro y la curva de depreciación. Si bien acá no me pide graficarlas, recordemos que la curva de depreciación va a ser una línea recta horizontal y la curva de ahorro va a ser una curva decreciente. Muy bien. Entonces acá vamos a ubicar K tilde. Y aquí la curva de ahorro y la curva de depreciación. Noten que independientemente del valor de K tilde, ¿cuál es el valor de la curva cuál es la curva de depreciación? Siempre va a tener el mismo numerito. Entonces va a ser una línea recta horizontal. ¿Cuál es la característica que tiene la curva de ahorro? Fíjense que es una constante dividido un numerito elevado a una potencia. Entonces va a ser una constante dividido, si dividido K tilde, si K tilde va aumentando, fíjense que este cociente se va haciendo cada vez más chiquito. Entonces, en azul estamos representando la curva de ahorro y en negro tenemos la curva de depreciación. Muy bien, ese era el inciso A. B. ¿Cuál es el capital por unidad de trabajo efectivo y la producción por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario? Muy bien, entonces en estado estacionario K tilde punto era igual a S por I tilde menos N más delta más X por K tilde. Muy bien, puedo despejar reemplazando los valores, el valor de K, y luego encuentro I tilde, que sería la producción por unidad de trabajo efectivo. O si no, pueden aplicar directamente la formulita. Si ustedes hacen las cuentas, van a observar que K tilde en estado estacionario va a ser 0,1936 y que el producto por unidad de trabajo efectivo, ¿cómo resultaría? Vamos a tener K tilde en estado estacionario elevado a la alfa, que sería en este caso 5/6. Si hacemos las cuentas, eso es 0,2545. C. Suponga que el gobierno desea obtener un capital por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario de 0,25. ¿A cuánto tendría que ser igual la tasa de crecimiento tecnológico manteniendo las otras variables constantes? Muy bien, entonces, K tilde de estado estacionario tiene que ser 0,25. ¿Cuál es el valor de la tasa de crecimiento tecnológico para que se cumplan esas condiciones? Entonces, en estado estacionario, K tilde punto era igual a 0. La tasa de ahorro por el producto por unidad de trabajo efectivo menos la tasa de crecimiento poblacional más la tasa más la depreciación
más la tasa de crecimiento tecnológico por K tilde. Muy bien. Ahora sí. Entonces vamos a resolver. Y la idea es despejar X. 0,27 por 0,25 elevado a la 5 sextos. Este 0,25 está multiplicando, lo voy a llevar al primer miembro dividiendo. Bueno, esto está sumando, va a pasar al primer miembro restando. Y haciendo toda esta cuenta vamos a hallar lo que es la tasa de crecimiento poblacional para que el producto por unidad de trabajo, perdón, no el producto, el capital por unidad de trabajo efectivo sea igual a 0,25. Esto sería 0,195. Entonces nosotros necesitaríamos que la tasa de crecimiento tecnológico de esta economía sea 19,5% para que el capital por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario sea 0,25. Veamos el último ejercicio, el último inciso, mejor dicho, que nos piden. D. ¿A cuánto tendría que ser igual la participación del capital en la función de producción para que un capital por unidad de trabajo efectivo de 0,2 se obtenga una producción por unidad de trabajo efectivo de 0,35? Muy bien, entonces ahora tenemos que averiguar la participación del capital. Fíjense que eso habíamos dicho que era alfa. El producto por unidad de trabajo efectivo es K tilde elevado a la alfa. ¿Qué valor nos solicitan que tenga este producto? Para que con un capital por unidad de trabajo efectivo de 0,2 se obtenga una producción por unidad de trabajo efectivo de 0,35. Entonces, 0,35 tiene que ser igual a 0,2 elevado a la alfa. El K tilde, el capital por unidad de trabajo efectivo, va a ser 0,2 y deberíamos obtener un nivel de producto por unidad de trabajo efectivo de 0,35. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmo en ambos miembros. Y cuando yo tengo el logaritmo, fíjense, de una potencia por propiedad, lo podemos escribir así. Es como que se baja el exponente, nos quedaría el producto del exponente por el logaritmo de 0,2. Y ahora lo que hacemos es simplemente despejar. Entonces, alfa va a ser igual a 0,652. Muy bien, entonces ya hemos hallado lo solicitado en la consigna,
la participación del capital en la función de producción.